Muy buenas noches, distinguidos amigos. En nombre del señor presidente, señor ministro de Educación, señor embajador, distinguidos amigos, muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un honor y un placer darle la bienvenida a este diálogo, a esta conversación que tendremos con el doctor Darío Valcárcel sobre la República Dominicana vista desde Europa en un contexto actual, vista desde Europa 2010. Es un privilegio para nosotros contar con la presencia del doctor Valcárcel, cuyas credenciales le convierten en toda una autoridad para comentar sobre el tema. El doctor Valcárcel es consejero delegado de la revista de estudios Política Exterior, empresa que es editora de 5 revistas, entre las cuales podemos citar Política Exterior, Economía Exterior, también varios informes de riesgo país. Dirige con Senén Florenza la revista Afkar, también destinada al Magreb. Es columnista semanal del diario ABC de España. Fue uno de los fundadores del diario El País en el año de 1975 y ha escrito más de 2000 artículos y editoriales de prensa española sobre temas internacionales. Así que, como podemos ver, contamos con una persona con una amplia y vasta experiencia para compartir con nosotros estos temas que tienen que ver con política internacional, particularmente cómo somos vistos desde Europa aquí en la República Dominicana. Luego de hacer esta breve presentación, me voy a permitir resaltar algunos puntos que serán tocados por el doctor Valcárcel en su intervención. Básicamente comenzará con un breve análisis sobre el contexto de la crisis económica que nos ha llevado hasta ella, cómo la enfocan los distintos países y cuáles son los retos inmediatos a raíz de dicha crisis. Luego, el rol de la Unión Europea como actor internacional, más allá de una potencia regional, sino como una potencia, un actor global que quiere afianzar su papel global. Luego, para ir centralizando más, focalizando más el tema, pues vamos a hablar de las relaciones entre América Central y el Caribe y la Unión Europea, y más específicamente entonces las relaciones entre la República Dominicana y España, para ser tratada en varios aspectos como los intereses sociales, culturales, políticos y económicos compartidos. Así que, sin más preámbulos, que agradecer su presencia el día de hoy y sobre todo agradecer la presencia del doctor Valcárcel en la Fundación Global, que nos llena de orgullo y satisfacción. Quiero reiterar la bienvenida y buenas noches. Gracias por su presentación. Señor presidente, que esté usted aquí esta tarde no es solo un honor. Usted sabe, me parece, y Carlos Muñoz sabe, la clase de entendimiento, raro entendimiento, buen entendimiento que se ha establecido entre nosotros, jefe de Estado y una pequeña pulga que se mueve en el panorama intelectual europeo, que es la empresa en la que yo trabajo. Muchas gracias por su presencia. Gracias a la Fundación Funglode, gracias a los señores ministros que nos acompañan, al embajador de España y a los funcionarios todos. Señoras y señores, amigos todos, yo solo soy un amigo venido de Europa. Mi país, España, ha presidido la Unión Europea durante el primer semestre de este año. Me gustaría dividir esta charla en 3 partes, como acaba de explicar el director. Estamos metidos, europeos y americanos,
en una durísima crisis que atravesamos de modos distintos unos y otros. Querría analizar desde una perspectiva concreta qué pasa en la Unión Europea, cómo vemos desde allí a República Dominicana, y en tercer lugar, por qué será necesario que de aquí a, digamos, 2020, avancemos europeos y americanos en una verdadera alianza. Y sobre todo, para nosotros es un cierto misterio. ¿Qué es, cuál es, cómo es la labor de un país mediador? Lo único que sabemos es que es, lo he anotado aquí con unos guioncitos, indispensable. Vivimos, huelga decirlo, lo he dicho antes, en una profunda crisis. La crisis no es solo económica. Las palabras se rozan y se desgastan. La crisis de los valores es un término desgastado, pero el concepto está ahí. Un país, nos da la impresión, se mide por su Producto Interior Bruto, pero no solo. China tiene, por ejemplo, un PIB mayor que Dinamarca. Ambos tienen instituciones, pero algunos preferimos vivir y morir en Dinamarca antes que en la pujante China. Yo creo que la desregulación, el retroceso de la inspección, la tendencia a la liberalización salvaje son frutos del giro brusco, casi brutal, dado hacia 1980 por el presidente Ronald Reagan a la economía de Estados Unidos. Se han escrito tesis y libros memorables sobre esto. El capitalismo incontrolado de estos 30 años ha abierto un gran boquete en el planeta. El establecimiento de una economía de casino que no ha alcanzado al mundo entero, menos mal, pero ha sido en gran parte el resultado de este proceso. Hay que tener cierto cuidado, prudencia con los conceptos absolutos. Que la desregulación es mala de por sí es tan cierto como lo contrario. No todo se arregla regulando desde las entidades públicas a los organismos de la sociedad libre. Yo creo, por ejemplo, que la firmeza de los gobiernos es más necesaria que nunca. Pero creo también que las relaciones República Dominicana-España las hacen también compañías como Telefónica, como Iberia, como Barceló o Meliá. Creo que son piezas esenciales en el desarrollo de nuestra vida colectiva. Estados Unidos, me refería antes, supo mantener el equilibrio, digamos, durante más o menos un siglo. La libertad empresarial estuvo sometida a verdaderos controles, pero en 1980 se dio ese vuelco. Como resultado, nos hallamos hoy ante una gravísima encrucijada. Soy de los que creen que no hay nada tan poco recomendable como un mundo cuyo valor principal, casi único, sea el dinero. Creo que ese es un peligro muy peligroso y muy venenoso. Nadie pensaba que el sistema iba a resistir, el sistema clásico del capitalismo controlado, iba a resistir al romperse tantos años, 25 o 30, pero al final se ha venido abajo estrepitosamente.
El presidente George Bush, el segundo Bush, hijo, añadió, es nuestra interpretación, muy malas pautas. Reducción de impuestos a las rentas más altas, recortes en infraestructuras, menos ingresos para el poder federal, para los estados y municipios, con la carga añadida de una guerra lejana en Irak y otra más lejana todavía en Afganistán. Hemos oído decir a un responsable de la administración Obama, ahora que faltan menos de 2 meses para las elecciones de medio término, algo que a mí me ha interesado. Decía, los republicanos hicieron saltar el motor de este coche, luego lo lanzaron por un barranco. Al llegar los demócratas, estuvieron largos meses reparando el automóvil hasta reponerlo en la carretera y echarlo a andar. La enorme fuerza de la economía norteamericana se empleó a fondo. Es notable que los republicanos aparezcan ahora y digan, devuélvanos las llaves. No voy a repetir cosas sabidas. Henry Luce, fundador del Time Magazine, decía, la objetividad apenas existe. Existe la honradez de los profesionales y las empresas. La opinión es una cosa. Es esencial en Europa y aquí distinguir entre información y opinión. Esto no cambia con el tiempo, son reglas prácticamente fijas. Mi primer punto es Europa. ¿Hablamos realmente de la vieja Europa? Yo he cruzado el Atlántico para decir en la Fundación Funglode, para pedirles a ustedes que confíen en Europa, en la Unión Europea, una gran institución nacida de la Guerra Mundial. Europa tiene un alto promedio de edad, pero Europa es también juventud y fortaleza. La Unión Europea ha avanzado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, a veces con desesperante lentitud, pero no ha retrocedido. Nunca ha dado un gran paso que implicara un retroceso. El avance, en cambio, ha sido gigantesco. Jean Monnet, padre de la construcción europea, quedaría estupefacto si viviera hoy. La Unión Europea se convirtió, casi desde su nacimiento, en una gran potencia económica y comercial. Y eso se debió a la puesta en común, a la comunitarización desde el origen de sus relaciones comerciales. Esa visión estratégica del mercado único es una de las claves del modelo europeo. La Unión va también poco a poco desarrollando sus instituciones no solo económicas. La integración política, todavía más compleja, avanza, tropieza a veces, cae y vuelve a levantarse. La Unión Europea se ha construido desde 1950 sobre cesiones de soberanía que los Estados-nación procedentes de Westfalia del Tratado de Westfalia de 1648, hubieron de aceptar contra tantas resistencias internas. Francia, Alemania, España, el Imperio de Viena, Holanda, el milanesado, la Roma de los papas, todos confluyeron en Westfalia en 1648, de donde salió ese modelo fraguado del Estado-Nación.
Pero si Europa había de formarse, era necesario ese movimiento en el que los estados nacionales cedieran una parte de su poder al ente en formación. Ha sido una tarea de titanes, y creemos que entre esos titanes hay que recordar siempre a Monnet, a Schuman, a Adenauer y a De Gasperi. Si leen ustedes las memorias de Jean Monnet, descubrirán que la paz es la idea de la paz la que está en el origen de Europa. No la simple paz abstracta, soñada, sino la paz armada, la única posible en el peligroso mundo de hoy. Monnet apostó con el canciller Adenauer por la paz entre Francia y Alemania, después de siglos de guerras entre ellos. Cuando hablamos de valores compartidos, se trata de la necesidad que Europa tiene de Estados Unidos, pero también de la alianza indispensable que los socios europeos aportan a Estados Unidos. La Unión Europea, gracias a la muy reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, hace 8 meses, acaba de emprender un camino muy difícil, un camino hacia lo desconocido, en busca de su papel en el mundo. Ahora volveré a ello, señores y señores, pero quiero introducir aquí una reflexión nuestra sobre qué define a un país mediador. ¿Qué es un país mediador? Yo creo que, sin duda, es sobre todo un ingrediente, la autoridad intelectual y moral. Autoridad que proporciona, en primer lugar, la información, los datos, los argumentos. Pero hay además una fuerza misteriosa que explicaba hacia 1860 Ernest Renan, el gran filósofo francés, autor precisamente de la reforma intelectual y moral de Francia. En tiempo de Renan no existía Internet, pero aquel opúsculo de 60 páginas escasas llamó la atención del mundo de entonces, no solo de los franceses del Segundo Imperio. ¿De qué depende la capacidad de mediación de un país? Canadá, por ejemplo, es menos potente que Estados Unidos, pero Canadá puede ejercer como mediador allí donde Estados Unidos ejerce solo su poder militar. Si mañana, pongamos por caso, hubiera un conflicto entre Mongolia y China, precisamente por su autoridad intelectual o moral, Canadá, República Dominicana, Finlandia, Suecia, Chile, Noruega, Omán, Suiza, serían casi los candidatos únicos a la mediación. Algunos grandes países, Estados Unidos al norte, Brasil en el sur, ejercen su enorme poder y su influencia. Pero mediar exige condiciones. Repito, Canadá, Chile, República Dominicana, Noruega, Suiza. Recuerden el papel decisivo de Noruega en 1990-93, acuerdos de Oslo, o la mediación de Suiza en 2008 ante el gobierno colombiano y las FARC. Ambos procesos llevados a cabo en estricto secreto. Desde los años 1990, República Dominicana, entre muy pocos países más, ha adquirido esa autoridad intelectual y moral.
y esa autoridad le ha permitido mediar ante Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador. Para ejercer la mediación es necesario también un líder, pero es más importante la existencia de instituciones. Esta fundación, Funglode, contribuye de modo decisivo, nos dicen en Bruselas, a la convivencia, en primer lugar, en el interior de este país. ¿Por qué es necesario tener la casa en orden para poder aspirar a ese nivel de autoridad intelectual y moral? Solo con verdaderas instituciones se puede hacer frente a operaciones tan sumamente arriesgadas y difíciles. Naturalmente, este país que me ha invitado a hablar ante usted, señor presidente, tiene problemas como los tienen todos los países. Ayer hablaba con un querido amigo mío sobre la dureza de la lucha política por poner en orden, por ejemplo, el futuro y el presente del suministro eléctrico, del suministro energético en República Dominicana, de la dureza terrible, a veces, de la lucha contra el narcotráfico, de la dureza de la lucha contra el desempleo. Pero esta casa, Funglode, que nos parece tan admirable, esta casa y su presidente contribuyen a la paz interior promoviendo las libertades y la democracia aquí en República Dominicana. Y eso, insisto, les permite a ustedes llevar a cabo su tarea en el exterior, con esa proyección hacia el exterior. Por eso han podido ustedes coronar con éxito admirable, en ustedes sobraría el plural, se ha podido coronar con éxito admirable la mediación del difícil pleito de Honduras. Todo esto mientras se mezclaba la situación con otra superpuesta, la terrible tragedia de Haití, cuyo terremoto fue agravado por la incapacidad de gobiernos anteriores para dotar al país de medidas de seguridad antisísmicas. Casi todo el país mostraba su falta de preparación frente a amenazas naturales de esta clase. Honduras pudo convertirse en un terremoto político, con su capacidad de desordenar algo en que América había hecho un enorme progreso. Y la autoridad del país mediador salvó la situación. El tacto con que han sabido ustedes medir los matices de la situación ha sido esencial. El presidente depuesto planteaba muchas interrogantes, pero estaba respaldado por su legitimidad formal. Las otras instituciones que ocupaban el poder se decían revestidas, y en parte lo estaban, por su legitimidad de origen. Europa, los europeos, el Consejo Europeo se pronunciaron abiertamente contra el golpe militar en Honduras, pero sobre la superficie de los acontecimientos estaba su entramado real, el conjunto de problemas que dificultaban la solución razonable. Apenas conocemos nosotros el 3 o el 4% de ese entramado en principio insoluble, aunque es cierto que hay en esta sala alguien que conoce más del 90% de lo que ocurrió. El hecho
es que esa situación imposible se saldó y sobre todo se salvó. Me parece esencial que un viejo europeo venido de España reconozca este esfuerzo formidable. Vuelvo, porque les interesa a ustedes el futuro inmediato de Europa y porque también yo necesito hacer un poco de propaganda de la Unión Europea. Les decía hace unos minutos que el Tratado de Lisboa contiene algunas grandes innovaciones y les pido que nos den ese cheque, no en blanco, pero esa caución, esa fe en lo que Europa está haciendo ahora, que tiene poco que ver con ese tono sistemáticamente pesimista en torno a la Unión Europea. El Tratado de Lisboa tiene, se lo digo porque les interesa a ustedes mucho, dominicanos, centroamericanos, los países del Caribe, los países suramericanos. El Tratado de Lisboa tiene, en primer lugar, un capítulo jurídico básico en una entidad supranacional, como es la Unión Europea, basada en el derecho. El tratado es breve, tiene 55 artículos, recogidos en poco más de 20 páginas. Pero en un artículo determinado, el 47, dice solo con 5 palabras. Se lo digo a los juristas. La Unión Europea tiene personalidad jurídica. Y ese es un cambio sencillamente colosal. La segunda característica es la acción exterior de la Unión, cuyo gran objetivo es consolidar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los principios del derecho internacional promovidos por la Unión. Para ello, tercera cuestión, se desarrollará el Servicio Europeo de Acción Exterior encargado de realizar ese proyecto. Y esta es una idea práctica enormemente interesante. Y por último, creo yo que hay otra actividad del alto representante, en este caso la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad, la defensa común. 21 artículos desarrollan el concepto de política de seguridad. El primer aspecto que he mencionado no es retórico. China preguntó un día, discretamente, ¿en nombre de quién firma los tratados la Unión Europea? No hubo conflicto alguno, pero la pregunta quedó en el aire. La comisión presidida en 2004 por el francés Valéry Giscard d'Estaing redactó aquel artículo con el respaldo de todos los gobiernos, salvo las excepciones polaca y checa. Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia no solo deben tomar medidas para paliar la recesión o afianzar la recuperación, sino que deben hacerlo en común. ¿Cómo dar respuestas homogéneas cuando el punto de partida, las perspectivas y las necesidades son distintas? Es en el ámbito económico en el que la Unión ha cosechado sus mayores logros. Y ello, en gran medida, gracias al principio de cohesión económica y social. La Unión cree que no puede haber desarrollo a largo plazo en una región del mundo en la que existan diferencias tan graves en la capacidad de acceso a los recursos. Pero este principio, que no se cuestionó durante la mayor ampliación de la Unión Europea, cuando se incorporaron 10 nuevos países, antes tras el telón de acero, cuya situación socioeconómica era más precaria que la del resto de la Unión, ha quedado en entredicho este año. Contar con una moneda común y un mercado único son pasos determinantes.
pero no implican una política económica común. Redoblar los esfuerzos para lograrla sería uno de los grandes aprendizajes de esta crisis. ¿Cómo nos vemos desde cada orilla del Atlántico? Las relaciones institucionalizadas entre el Caribe y la Unión Europea, al margen de las que establecía ya el primer acuerdo de Lomé de 1975 con los países ACP, África, Caribe y Pacífico, vienen desde hace más de una década, desde que a iniciativa del gobierno español tuvo lugar la primera cumbre América Latina, Caribe, Unión Europea, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1999. Los intereses comunes son amplios, como lo son las visiones compartidas sobre integración regional, multilateralismo, consolidación democrática y derechos humanos, y sobre la necesidad, naturalmente, de trasladar todo este bagaje a acuerdos operativos. Estos acuerdos se encuentran entre los más amplios de los establecidos por la Unión. Pero además, la Unión Europea mantiene relaciones institucionalizadas con varios países latinoamericanos. El Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM, suscrito en 2008, es ejemplo de ello. Todo esto ha convertido a la Unión Europea, y no solo a un gran número de los países que la conforman, en socios cada vez más estrechos, como lo demuestra, por cierto, el CARICOM. Es cierto que sus relaciones no están exentas de controversias y no son pocas las voces que critican que bajo una retórica de principios y valores compartidos fácilmente suscribibles prevalezca el interés en un espacio de libre comercio birregional entre partes que no están en equilibrio. ¿Por qué la Unión Europea considera básico, es otra cuestión muy distinta, por qué la Unión Europea considera básico el liderazgo legítimo frente al caudillismo? Jacques Rueff, el gran economista francés de los años 40-50, era antes que profesor un experto en mecanismos democráticos. El poder democrático, escribía, es ontológicamente distinto. En la raíz de su ser hay un componente distinto del poder autocrático. El poder democrático es infinitamente más difícil de ejercer que el poder autocrático. Hoy, por ejemplo, las cosas marchan en Túnez, sometido a la dictadura de un antiguo ministro del Interior de Bourguiba, el general Ben Ali, pero el país mediterráneo puede estallar cualquier día. Y es difícil pensar que Suiza o Finlandia puedan estallar. Pero es más difícil gobernar en Helsinki que en Túnez. Vuelvo a Rueff. La democracia, decía, es como un helado al sol. En los años 1950 había que dar vueltas y vueltas a la máquina de hacer helado. El cubo interior giraba en un cubo exterior de madera, lleno de hielo y de sal. La dureza invencible del helado acababa por impedir las vueltas. Pero el sol deshiela pronto el helado. Rueff sabía lo provisorio y frágil del trabajo de los hombres. Esto está también en la Ilíada. No lo del helado, sino la provisionalidad de los trabajos humanos. Volvamos al tronco del argumento. México, un país, ahora lo vemos, amenazado por los cárteles de la droga, ha perdido en 2009 el 7% de su PIB. Yo hoy visito, sin embargo, un país, República Dominicana, que ha crecido ese mismo año el 3,6% en su PIB. República Dominicana es hoy un modelo, pero puede dejar de serlo. Vengo de un país, España, que ha sido capaz de hacer un milagro
su transición de la dictadura a la democracia. Y sin embargo, esa transición nuestra puede empezar a desgastarse, a corroerse, puede venirse abajo. Las naciones enloquecen a veces sin que exista razón aparente. La autoridad moral de Canadá, de Chile o de República Dominicana, para hablar solo del continente americano, es notoria, evidente, como es la de los suizos, noruegos, daneses, finlandeses, suecos. Pero Canadá o Noruega tienen fuertes instituciones que han sabido evolucionar desde hace largo tiempo ya, mientras que España, Grecia, República Dominicana o Chile han tenido pasados turbulentos, terribles. Las sombras de Franco, Papadopoulos, Trujillo o Pinochet ponen la carne de gallina todavía a millones de gentes. Durante la dictadura que siguió a la guerra civil en mi país, yo nací después de esa guerra civil, el general Franco, ya en La Paz, mandó ejecutar a más de 50.000 opositores. Una dictadura que era la paz, sí, pero era una paz parecida a la de un cementerio. Y sin embargo, el general Franco no era hijo de la casualidad. Es seguro que no hubiera llegado al poder si la crisis económica mundial no hubiera caído sobre Estados Unidos el año 30 y de rechazo sobre Europa. Tampoco hubieran ocurrido las cosas así si España hubiera tenido instituciones consolidadas. El hundimiento del entramado institucional, unido a la dureza de la crisis, puso entonces y pone ahora la estabilidad en peligro y a las naciones débiles en gravísimo peligro. Yo creo personalmente que ni España ni este país que me acoge hoy son naciones en peligro. Creo que no lo son. República Dominicana y España cuentan hoy con instituciones más que consolidadas. Son democracias estables, sociedades fuertes y activas, y no son, sobre todo, países aislados. Forman parte de estructuras regionales e internacionales de las que tiran de ellos también. Son bases sobre las que avanzar con determinación. Mi mensaje final es triple. Confíen ustedes en el poder blando, en la influencia, en la capacidad de equilibrar el mundo que aporta la Unión Europea. Traten de anular nuevos pactos con Bruselas. Estados Unidos necesita aliados leales, pero no sometidos. Y los europeos son leales, no sometidos. Segundo, el mundo que salga de la crisis será rico, muy rico en conflictos. La América no anglosajona, liderada por Brasil, necesita verdaderos mediadores. Y repito, este país que me acoge hoy es uno de esos mediadores. Tercero y último, Estados Unidos y Europa no tienen ya un poder militar indiscutido. El peso de China e India determinará el orden mundial antes del siglo próximo. Pero la influencia euroamericana seguirá representando en torno algo menos del 40% del PIB, con todo lo que ello supone. La salida de la crisis será rápida en China, India, Brasil y América Latina, lenta en Estados Unidos y Europa, inapreciable en Rusia. Pero los niveles de Estados Unidos y de la Unión Europea son muy altos y no retrocederán gravemente. Los conflictos entre India y China, con 6 diferendos fronterizos, necesitarán de la autoridad
intelectual y moral de los mediadores. Cachemira es uno de los grandes conflictos potenciales, quizá el mayor después de Israel-Palestina. Estoy a su disposición, señoras y señores, para cualquier pregunta. Muchísimas gracias por haberme escuchado con tanta paciencia.